¿Están viendo todos el cuadro que les he puesto? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Gracias, gracias. Bueno, entonces, algo que quiero que vayan tomando en cuenta, ¿no? Las vías aferentes. Aferentes son las vías sensitivas que llegan a la corteza cerebral, al lóbulo parietal, a la circunvolución postcentral. Ese es el centro de la sensibilidad, ¿ok? Desde la periferia llegan a través de diferentes vías hasta la corteza cerebral, ¿ok? Y generalmente hay cuatro sinapsis que se realizan desde la periferia hasta la corteza cerebral. No se olviden, el centro de la sensibilidad en la corteza cerebral está en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral, ¿ya? Entonces, bien, ¿qué sensibilidades transmitimos hacia la corteza cerebral? Estas que les estoy mostrando, las del tacto fino, las del tacto grueso y sensaciones libidinosas y afectivas, la termoalgésica, la propioceptiva, ¿ok? Pero además de estas hay otras sensaciones. Entre ellas tenemos las sensoriales, que no tienen nada que ver con las sensitivas, ¿ok? Cada una de las sensoriales tiene su propio centro en el cerebro, en la corteza cerebral. Para darles un ejemplo, por ejemplo, el centro de la visión, ustedes saben que está en el lóbulo occipital, que no tiene nada que ver con las sensitivas. Es decir, a través de la vía visual, los ojos transmiten esta sensación de mirar cosas hasta el lóbulo occipital. Y lo mismo pasa con el olfato, con el gusto, con la audición. Tenemos otros centros en la corteza cerebral que son los encargados de elaborar esta información, de recibir, elaborar y definir este tipo de información, ¿ok? Pero las vías sensitivas, estas que les estoy poniendo en el recuadro, son las que terminan en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral, ¿ya? Esas vías son aferentes, todas están yendo hacia el cerebro, aferentes, yendo hacia el cerebro. Y del cerebro parten las vías eferentes, las vías motoras, las vías que van a desencadenar una respuesta, ante el estímulo que se está llevando. Si yo estoy llevando una vía termoalgésica, por ejemplo, hacia la corteza cerebral, ustedes saben que bien sea el calor, bien sea el frío, bien sea el dolor, va a haber una respuesta motora, ¿no es cierto? Imagínense que yo agarro una botella muy caliente, ¿cuál va a ser la respuesta motora a esa sujetación de algo muy caliente o de algo muy frío? La respuesta motora va a ser inmediatamente eliminarlo, ¿no? Es decir, para evitar que yo me queme, ¿ya? Entonces, miren, acá yo les muestro los haces ascendentes, que por favor quiero que los tomen en cuenta, a ver si le sacan una foto si quieren a esta figura, y los haces descendentes, que vamos a ir viéndolos casi todos, ¿ok? O por lo menos los más importantes, ¿ya? Bien. Entonces, acuérdense muy bien de lo que les decía de las vías de conducción sensitiva. La del tacto fino discriminativo, que se encuentra generalmente en las manos, porque ¿con qué otra parte del cuerpo podemos hacer el tacto fino discriminativo?
más que con los pulpejos de los dedos, ¿no es cierto? No podríamos hacer con otra parte del cuerpo más. Entonces, bien, estas terminaciones nerviosas se encuentran en los pulpejos de los dedos, ¿ya? Desde ahí se transmite hacia la primera neurona. La primera neurona no se la ha puesto acá, porque la primera neurona está en el ganglio espinal. Esa es la primera neurona, ¿ya? Y del ganglio espinal, que es la primera neurona para todos, miren, para todos, parten la sinapsis para la segunda neurona. Y es aquí donde van a variar las diferentes sensaciones. Por ejemplo, la vía del tacto fino, les decía, va a llegar va a llegar a la segunda neurona, ¿sí? Por el núcleo de Gold y de Burdach, o cuneiforme, o el núcleo cuneiforme, que ya lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está? Déjame mostrarles. No lo tengo acá. Ahora sí, esto les quería mostrar. Entonces, como les mostraba en esta figura, si quieren la aumento, si se me congela, me avisan. La vía del tacto fino se encuentra en la periferia, en el pulpejo de los dedos. Desde ahí, estas terminaciones nerviosas transmiten esa sensación de tacto fino hacia el ganglio espinal, ¿ok? Un poquito antes de entrar a la médula espinal, ¿ok? Aquí hay una concentración de cuerpos neuronales, les decía, y este es el axón de esa neurona, de ese conjunto de neuronas. No vayan a creer que es una sola neurona, ¿no es cierto? Es un conjunto de neuronas. Y este es un conjunto de axones que forman terminaciones nerviosas. Quiero que me entiendan bien. Entonces, estas terminaciones nerviosas que tenemos en los pulpejos de los dedos, a través de los axones, transmiten a la primera neurona que está en el ganglio espinal. Ahí están los cuerpos neuronales. Ahí están los cuerpos neuronales y estos cuerpos neuronales van a recibir esta sensación. Pero miren ustedes qué interesante. ¿Por dónde se va a entrar esa sensación a la médula espinal? Se va a entrar a la médula espinal por el asta posterior, para ir a la segunda neurona, por el asta posterior, por el cordón posterior, los haces grácil y cuneiforme, ustedes saben que hay en el cordón posterior, y a través de los haces grácil y cuneiforme van a subir hasta el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo está la segunda neurona, o sea, el núcleo de Gold y de Burdach, así se llama, ¿ok? El núcleo de Gold. Entonces, miren ustedes qué haz utilizan desde el cordón posterior hasta la segunda neurona. Utilizan los haces cuneiforme y grácil, o si quieren de Gold y de Burdach, ¿ya? Bien, de la segunda neurona tienen que llegar a la tercera neurona, y la tercera neurona se encuentra en el tálamo, núcleo lateral ventral dorsal del tálamo, ¿ya? Miren, esto es médula, esto de aquí de celeste es médula, esto es bulbo, esto debe ser protuberancia, esto es tálamo, el diencéfalo, y esto es corteza cerebral, ¿ya? Ahora bien, les decía de la segunda neurona
tiene que alcanzar a la tercera neurona. Miren cómo las fibras nerviosas se entrecruzan al otro lado, aquí en el bulbo raquídeo. Se entrecruzan al otro lado y por el lado contralateral van a subir hasta el bulbo, hasta encontrarse con la tercera neurona. El camino que siguen es el de la cinta de raíz media. ¿Ok? A este camino, a esta sustancia blanca que conecta la segunda con la tercera neurona, se llama cinta de raíz media. ¿Ok? Es como les dijera, para ir a Montero sí o sí tengo que pasar por Warnes. Entonces, igual acá, ¿entienden? Desde la segunda a la tercera neurona sí o sí tengo que ir por este camino que es sustancia blanca, ¿no? Porque estos son axones que están envueltos por una envoltura. Acuérdense, la envoltura de los axones se llama vaina de mielina y por eso se llama sustancia blanca, ¿no es cierto? O sea, desde la segunda neurona hasta la tercera neurona se van a sinapsear por esta vía que se llama cinta de Rayleigh. Llegan al núcleo lateral ventral dorsal del tálamo y de la cinta de este núcleo van a ir a la corteza cerebral. En la corteza cerebral, lóbulo parietal, ¿sí? Esta es la corteza postcentral, porque aquí está el surco central, esto es postcentral. En el lenguaje cerebral, Brodmann clasificó la corteza cerebral por áreas. Y estas áreas se llaman área 1, 2 y 3 de Brodmann. ¿Ok? Ahí es donde definitivamente termina la vía del tacto fino, discriminativo, detallado. ¿Ya? ¿Entiende? ¿Tienen alguna duda de esta vía? ¿Tienen algo que no estén entendiendo o están entendiendo bien? Necesito que me digan si están entendiendo bien, para que no haya problemas. Porque si entienden bien, vamos a seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, miren ustedes cómo la médula espinal se va a comunicar con los centros más superiores. Aquí están viendo ustedes médula espinal, aquí ustedes están viendo bulbo raquídeo, aquí ustedes están viendo protuberancia, aquí ustedes están viendo diencéfalo, entre ellos el tálamo, y más arriba están viendo la corteza cerebral. O sea, de esa manera se comunica la vía del tacto fino. No se olviden, el haz de Golgi de Burdach o gracili cuneiforme y la cinta de raíz media. Y desde la tercera neurona hasta la cuarta neurona utilizan el camino del brazo posterior de la cápsula interna. Todo esto, cápsula interna, cinta de raíz media, el haz de Golgi de Burdach es sustancia blanca, chicos. Es sustancia blanca. Es decir, axones envueltos por la vaina de mielina que conforman la sustancia blanca. Acuérdense dónde estaba la sustancia blanca en la médula, estaba hacia afuera, ¿no? Entonces, esto es sustancia blanca. A este trayecto de la sustancia blanca le han llamado los haces de Golgi o de Burdach o gracili cuneiforme. Esta sustancia blanca entre el bulbo raquídeo y el diencéfalo la han llamado cinta de raíz media y esta otra la han llamado la cápsula interna, ¿ya? Bien, esa es la vía del tacto grueso. No, esa es la vía del tacto fino. La vía del tacto grueso, miren ustedes, cambia ya un poco, desde la periferia, pero además tengan en cuenta, tacto grueso, no discriminado, también lleva matices afectivos y sensaciones libidinas. Por ejemplo, miren, yo les daba muchas veces el ejemplo. Imagínense una mamá amamantando a su bebé. Ese es un matiz muy afectivo, ¿entienden? Para el niño y para la madre.
Imagínense a una mamá que recién ha tenido un bebecito y que le está dando teta, ¿ok? Imagínense cuán afectivo es ese matiz. Entonces, ¿cómo se va a transmitir? Tanto la mamá y el niño se sienten muy felices, ¿no? Pero además hay otros matices afectivos, ustedes saben bien a qué me refiero, y otras sensaciones que se llaman libidinosas o sexuales o presexuales, si quieren, ¿ya? Entonces, todas estas tacto grueso, matices afectivos, sensaciones libidinosas, se transmiten desde la periferia hasta la primera neurona, que se encuentra siempre en el ganglio raquídeo. Esta vía se transmite hacia la segunda neurona. La segunda neurona se encuentra en el núcleo esponjoso, en la médula espinal, ¿sí? En la raíz posterior. Ahí están viendo ustedes, ¿no es cierto? Claramente. Desde el núcleo esponjoso, miren ustedes cómo van a partir, se entrecruzan al otro lado, desde el asta posterior, se entrecruzan al otro lado las fibras y van a ascender. Aquí está esa era médula, aquí está el bulbo, aquí está la protuberancia, mesencéfalo y luego al diencéfalo, al tálamo, ¿ok? Pero miren ustedes la vía que utilizan desde la segunda neurona hasta llegar a la tercera neurona. La vía se llama haz espinotalámico anterior. Haz espinotalámico anterior. El haz espinotalámico anterior es el encargado de transmitir el tacto grueso no discriminado, llevar matices afectivos y sensaciones libidinas. No se van a olvidar del haz espinotalámico anterior, ¿ya? Y desde la tercera neurona llega al mismo núcleo anterior, núcleo lateral ventral dorsal del tálamo. Y desde ahí se transmite a la cuarta neurona, que es la misma área en la corteza cerebral. Área postcentral, lóbulo parietal, áreas 1, 2 y 3 de Broca, igual. ¿Ya? La diferencia es que esta vía utilizaba el haz espinotalámico anterior. La otra vía utilizaba el haz de Gold y de Burdach, ¿sí? Y la cinta de Reil media para llegar a la tercera neurona. Acuérdense. En cambio, esta utiliza el haz espinotalámico anterior, la vía del tacto grueso no discriminado, matices afectivos y sensaciones libidinosas. ¿Ok? La tercera vía es la termoalgésica, muy, muy importante. Desde la periferia hasta la primera neurona, siempre en el ganglio espinal. De ahí se conecta con la segunda neurona, que también se encuentra en el asta posterior, núcleo de la sustancia gelatinosa. Acuérdense que el otro era núcleo esponjoso. Este es núcleo de la sustancia gelatinosa. De la segunda neurona se entrecruzan las fibras al otro lado y de ahí suben hasta la tercera neurona a través del haz espinotalámico lateral. Haz espinotalámico. Este otro haz era haz espinotalámico anterior. Este haz es haz espinotalámico lateral. ¿Ya? Y de ahí, una vez que llega al tálamo, llega a la corteza cerebral al mismo lugar. Entonces, bien, miren ustedes, este cuadro que yo les presento es muy bonito porque se lo tienen que aprender más o menos de memoria. Estos tres, ¿ok? Que miren dónde cambian. En la segunda neurona. La primera neurona, todas son las mismas, ¿cierto? El ganglio espinal. La segunda neurona cambia. En el tacto fino, el núcleo de Gold y de Burdach, o ya saben que también tiene otro nombre, ¿sí? En el tacto grueso, sensaciones libidinosas y afectivas, núcleo esponjoso, y en la termoalgésica, sustancia gelatinosa. Miren ustedes de la segunda a la tercera neurona el camino que continúa. Cinta de Reil media, haz espinotalámico anterior, haz espinotalámico lateral. ¿Ok? Entonces, estas vías
son las principales vías de conducción sensitiva, pero hay otras vías también que se llaman las propioceptivas inconscientes directa y cruzada, ¿ya? Miren ustedes que son los haces espinocerebelosos. Ahí ustedes están viendo el haz espinocerebeloso posterior, el haz espinocerebeloso posterior o directo de Fletchik, así se llamaba. ¿Ya? Estas vías están en relación con el equilibrio. Por ejemplo, imagínense que una señorita va a danzar ballet y de pronto se pone de puntitas en un solo pie y comienza a bailar, ¿no es cierto? Ustedes han visto. O un par de jóvenes que están compitiendo en patinaje y comienzan a patinar en el hielo y hacen sus piruetas ahí en el hielo. O una persona que está, por ejemplo, equilibrándose en una pita y haciendo equilibrio para no caerse. O finalmente, un jugador de fútbol que hace una pirueta en el fútbol, una chilena, un gol de media vuelta, en fin, y no pierden el equilibrio, ¿ok? Entonces, hay muchas manifestaciones que nosotros hacemos en el diario vivir que están en relación con el equilibrio, con actitudes en las que interviene el equilibrio, como pararse en un pie. ¿Sí? Han jugado tuja todos alguna vez cuando eran niños, ¿no es cierto? Es decir, no perdíamos el equilibrio, ¿no es así? Entonces somos capaces de mantener en ciertas, ¿ok? Cuando tú te paras, por ejemplo, te incorporas, en este momento estás sentado. Si te incorporas, no te vas a caer. Si te sientas, no te vas a caer, ¿no? Todas estas sensaciones están en relación con los haces espinocerebelosos. El haz espinocerebeloso posterior o directo, ¿sí? Que miren lo que utiliza. Este haz espinocerebeloso va a utilizar el cerebelo, ¿ok? Miren, desde la periferia llega la primera neurona que siempre se encuentra en el ganglio espinal. De la primera neurona van a ir al asta posterior de la médula espinal, que se encuentra en el núcleo de Clark-Stilling, así se llama, ya, en la médula. De la médula espinal, del núcleo de Clark-Stilling, va a ir hacia la tercera y cuarta neurona, que se encuentran en el cerebelo. ¿Cómo van a llegar a la tercera neurona? Van desde la médula, llegan al bulbo, utilizan los pedúnculos cerebelosos, que son unas estructuras por las cuales se conectan el tallo cerebral con el cerebelo. Aquí está el pedúnculo cerebeloso inferior, llega al cerebelo, ahí ustedes están viendo que llega a la tercera neurona, al arquicerebelo vermicular, que es un núcleo del cerebelo, que lo veremos cuando lleguemos cerebelo. De ahí llega a la cuarta neurona, ya que son los núcleos globoso y emboliforme del cerebelo. Y después de hacer conexiones con el cerebelo, con los núcleos del cerebelo, por el pedúnculo cerebeloso superior va a llegar al diencéfalo, núcleo lateral ventral medial del tálamo, y desde el diencéfalo va a llegar al área 4 y 6 de Brodmann, en la corteza cerebral precentral. Este es lóbulo frontal ya. Miren, área 4 y 6 de Brodmann. Lóbulo frontal, precentral. Entonces, esta vía propioceptiva inconsciente directa se transmite a través de 6 sinapsis, ¿ya? Es muy importante que ustedes tengan este concepto.
No necesito que se aprendan de memoria, no creo que nadie les pregunte la vía propioceptiva inconsciente directa del haz espinocerebeloso, pero sepan ustedes que hay algunas sensaciones que percibimos o de lo contrario que brindamos en nuestro diario vivir que necesitan del equilibrio. Y para eso estas conexiones van a tener que llegar al cerebro. Por eso se llama el haz espinocerebeloso posterior directo o de Fletching, ¿ya? Que llega de la primera neurona hasta posterior al núcleo de Clark-Stilling en la médula. Desde ahí llega al bulbo, del bulbo se va a ir a través del pedúnculo cerebeloso inferior a conectarse con los núcleos del cerebelo, el arquicerebelo vermicular y el núcleo globoso y hemoliforme, y por el pedúnculo cerebeloso superior va a llegar a niveles más superiores, este debe ser el mesencéfalo. En el mesencéfalo hace sinapsis con el núcleo rojo, muy importante, y de ahí llega al tálamo, al núcleo lateral ventral medial del tálamo. Desde ahí se conecta al cerebro. ¿Ok? Bien, esa es la vía propioceptiva inconsciente directa. Hay otra vía que se llama propioceptiva inconsciente cruzada, que de la misma manera van a utilizar el cerebelo para mantener, ¿no? Estas vías. Vamos a ir hablando después, no quiero emborracharles mucho, vamos a ir hablando después de estas vías espinocerebelosas. Cuando lleguemos al cerebelo voy a volver a repetir para que terminen de entender. ¿Está bien? Bien. Este es un sistema de fibras ascendentes de la médula espinal. Este cuadrito es bonito. Por favor, si ustedes pueden sacarle una fotito a este cuadro, donde más o menos les dan el nombre de cada uno, la función, el origen, las terminaciones y la ubicación en la médula espinal, para que más o menos se den cuenta, ¿ya? Sistema del cordón dorsal, esto es grácil y cuneiforme, ¿no? La función tacto fino, propiocepción, discriminación entre dos puntos. ¿Dónde se origina este sistema del cordón dorsal? Grácil y cuneiforme. Se origina en la piel, en las articulaciones, en los tendones. Miren, tacto fino, propiocepción, discriminación entre dos puntos. Terminación, termina en los núcleos de los cordones posteriores, en el bulbo raquídeo. Neuronas de segundo orden tienen proyección al tálamo contralateral, se entrecruzan, y la ubicación en la médula espinal es el cordón dorsal. Y así sucesivamente. Los tractos espinotalámicos, espinotalámico anterior y espinotalámico lateral, que da el tacto grueso, temperatura, dolor agudo, etc. ¿Ya? Tracto espinocerebeloso y vía espino-reticular. Estas son vías ascendentes. Bueno, ahí les estoy mostrando cómo estas vías ascendentes suben por la médula, ¿sí? Se entrecruzan al otro lado y siguen subiendo de la médula, siguen subiendo a los niveles más superiores hasta llegar a la corteza cerebral. ¿Ya? Bien, esto les quería mostrar. Ahora bien, esas son las vías ascendentes. Esas son las vías ascendentes. Ahora bien, déjenme mostrarles las vías descendentes. Las vías descendentes, es decir, las vías motoras. Las vías motoras. Miren ustedes, las vías descendentes o motoras son estas las más importantes, ¿no? En primer lugar, estas vías descendentes se clasifican en vías piramidales y extrapiramidales. Y dentro de las vías piramidales está el tracto córtico-espinal anterior o directo, córtico-espinal lateral o cruzado, y las fibras córtico-nucleares, ¿ok?
Todas estas vías que les estoy mostrando, vías piramidales y extrapiramidales, son motoras. Las vías ascendentes eran, ¿qué cosa? ¿Qué vías eran? Las ascendentes eran sensitivas, no se olviden. Entonces, cuando llegaban a la corteza cerebral, esas vías sensitivas tienen que dar una respuesta. Entonces, esa respuesta se va a dar a través de las vías descendentes o motoras. Y las vías piramidales son las más importantes. Por ejemplo, voy a hablar de la vía piramidal primero, el tracto córtico espinal directo y cruzado, ¿ya? Miren ustedes dónde empieza. Acuérdense que la vía sensitiva terminaba en la circunvolución post-central. La vía motora empieza en la circunvolución precentral, o sea, delante de la cisura central, en el lóbulo frontal. Desde la corteza cerebral, miren ustedes, aquí está la sustancia gris, aquí están los cuerpos de las neuronas. Entonces van a tomar un camino de sustancia blanca, ¿ya? Y van a llegar al mesencéfalo, ¿ya? Van a atravesar el diencéfalo, pero miren, en el diencéfalo no tienen comunicación con nada. O sea, es un camino directo el que sigue. Este es el tálamo y estos son los núcleos de la base. Entonces, miren ustedes cómo las neuronas bajan hasta llegar al mesencéfalo. En el mesencéfalo atraviesan el pie peduncular del mesencéfalo, esto ya es tallo cerebral, la parte anterior del tallo, y llegan a la protuberancia, al puente. En la protuberancia se sinapsean y siguen bajando, miren, hasta el bulbo raquídeo, hasta la pirámide vulvar, ¿ok? Hasta las pirámides vulvar. En el bulbo raquídeo, en la parte anterior, hay una parte que se llama la pirámide vulvar. La pirámide vulvar. Perdón. Entonces, bien, miren, se llega a la pirámide vulvar, llegando a la pirámide vulvar, en el bulbo raquídeo, y aquí pasa una cosa, chicos. Las fibras musculares, un 10% va a seguir directo hasta la médula espinal. Y otras, el 90% se van a entrecruzar, se van a decusar. ¿Ok? Se van a decusar, el 90%. Por eso es que la vía que sigue, las fibras nerviosas que siguen el camino directo, se llama vía córtico-espinal directa. ¿Ya? Directo. Acuérdense, córtico-espinal anterior o directo. ¿Listo? Anterior o directo. Y el 90% de las fibras se entrecruzan al otro lado. Y a esta vía se va a llamar vía córtico-espinal lateral o cruzada. Miren ustedes. Qué interesante. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esto? Ustedes deben saber muy bien que si yo tuviera, por ejemplo, una hemorragia cerebral en el hemisferio derecho, en mi cerebro, imagínense que me ha sangrado por la hipertensión que tengo, me ha sangrado una arteria y se me ha producido una hemorragia cerebral masiva en mi hemisferio cerebral derecho. Voy a tener una secuela, voy a tener una hemiplegia. ¿En qué lado? ¿En qué lado voy a tener la hemiplegia? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? En el izquierdo. En el izquierdo. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de las fibras motoras que están bajando hacia la médula, en el bulbo raquídeo se entrecruzan. El 90% de las fibras se entrecruzan. ¿Entienden? Solo el 10% bajan directamente. ¿Entienden? Entonces, aquí en el bulbo raquídeo es muy importante el entrecruzamiento vulvar que hay de las fibras motoras. ¿Ya? Miren ustedes cómo la vía motora desde la corteza
hasta la médula espinal, baja por la sustancia blanca. En la pirámide vulvar, el 10% no se cruza, sigue directo. A este se llama la vía o tracto córtico espinal anterior o directo. El 90% se entrecruza al otro lado. A este se llama tracto córtico espinal lateral o cruzado. Por eso es que cuando una persona tiene una lesión en uno de los hemisferios, la lesión es contralateral, es en el otro lado. Esta es la vía motora y la vía piramidal es muy importante. ¿Por qué se llama vía piramidal? Porque justamente están bajando por las pirámides vulvares. Esta parte anterior del bulbo raquídeo, ya se los voy a mostrar cuando veamos bulbo a continuación, se llama la pirámide vulvar, la parte anterior del bulbo. Por eso es que esta vía se llama vía piramidal, porque pasa por la pirámide vulvar, como ustedes están viendo, ¿ya? Ojo, que un 10% no se entrecruza, y se llama el tracto córtico, el córtico quiere decir corteza, córtico espinal anterior o directo, ¿ya? ¿Por qué anterior? Porque llega al cordón anterior de la médula. Las otras vías se entrecruzan en el bulbo raquídeo y a este se va a llamar tracto córtico espinal lateral o cruzado. ¿Por qué lateral? Porque se va a localizar en el cordón lateral de la médula. ¿Ya? Miren ustedes, una vez que llegan a los cordones anterior o lateral, entran al asta anterior de la médula y del asta anterior salen las fibras motoras. Siempre les he dicho, ¿no ve? Del asta anterior salen fibras nerviosas motoras y al asta posterior llegan fibras nerviosas sensitivas. Ahora, ¿cómo están saliendo estas fibras del asta anterior motoras? Claro, miren ustedes, del tracto córtico espinal anterior o directo, las fibras van a llegar al asta anterior de la médula. Del tracto córtico espinal lateral o cruzado, las fibras luego se van a comunicar con el asta anterior, ¿ya? Y del asta anterior van a salir fibras nerviosas motoras hacia la periferia, hacia la piel, hacia el músculo, hacia la articulación, hacia el tendón, etc. Fibras motoras, ¿ok? Esa es la vía córtico-espinal directa y la vía córtico-espinal cruzada, ¿ok? Las vías motoras más importantes tal vez. Bueno, hay otra vía piramidal que se llama el tracto córtico nuclear, ¿ok? Les voy a decir por qué se llama córtico nuclear. Igual, de la misma manera se inicia en la corteza cerebral, en la circunvolución precentral, en el lóbulo frontal del cerebro. Y desde ahí miren ustedes cómo comienzan a bajar los axones, ¿no? Las fibras nerviosas de esta vía, ¿ya? Comienzan a bajar, atraviesan el diencéfalo, siguen bajando. Cuando llegan al mesencéfalo, van a comenzar a sinapsearse con los núcleos de los pares craneales motores, Miren ustedes, acá va a ser sinapsis con el núcleo del tercer par craneal, motor ocular común. Un poco más abajito va a ser sinapsis con el núcleo del cuarto par craneal. ¿Cómo se llama el cuarto par craneal? ¿Cómo se llama el cuarto par craneal? Dígame. Troclear. El cuarto par craneal, ¿qué se llama? Troclear. Ah, troclear. Sí, troclear, correcto. Entonces, son motores. Ustedes saben que el tercer par es motor, el cuarto par es motor. Siguen bajando hasta la protuberancia y hacen sinapsis con los núcleos del quinto par, que es también motor. El quinto par es motor para los músculos masticadores, no se olviden. El séptimo par es motor para los músculos faciales.
¿ya? El sexto par, el motor ocular externo, es motor para el recto externo, ¿ya? Siguen bajando hasta el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo hacen sinapsis con los núcleos del decimosegundo par, el hipogloso mayor, que es motor, y hacen sinapsis con los núcleos del 11º par craneal, que también es motor, ¿ok? Entonces, miren ustedes cómo la vía córtico-nuclear, al estar bajando hacia la médula espinal, ha hecho sinapsis con todos los núcleos motores de los pares craneales, con todos los núcleos motores, ¿ok? Tercer par, cuarto par, quinto par, séptimo par, sexto par, 12º par, 10º par, ¿ok? Por eso se llama vía o tracto córtico-nuclear. Córtico, desde la corteza, hacia los núcleos que tenemos en el tallo cerebral. En el tallo cerebral tenemos los núcleos principales de los pares craneales: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Entonces, al bajar esta vía, hacen sinapsis con los núcleos motores de los pares craneales. Por eso se llama tracto córtico-nuclear. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Ahora bien, hay otras vías descendentes que se llaman extrapiramidales. Las más importantes son las piramidales: el haz córtico-espinal anterior directo, el haz córtico-espinal lateral cruzado, las fibras córtico-nucleares que acabo de hablarles, ¿ok? Y de ahí vienen las vías extrapiramidales. Las vías extrapiramidales, ¿ok? A ver, entre las vías extrapiramidales tenemos, por ejemplo, el tracto rubroespinal y tectoespinal. Es decir, son vías que se originan en el núcleo rojo del mesencéfalo y en el techo del mesencéfalo. Por eso se llama rubroespinal y tectoespinal, ¿ya? Es decir, desde el núcleo rojo y desde el techo, tectum del mesencéfalo, van a seguir hasta la médula espinal, ¿ya? Estas vías son muy importantes porque además tienen que ver con la coordinación en los movimientos motores, ¿ok? Por ejemplo, miren ustedes, si yo les digo a ustedes que agarren con la punta del dedo la nariz, ¿lo podrían hacer? ¿Agarrarse con la punta del dedo la nariz? Sí podrían, ¿no es cierto? Pero en ciertas circunstancias patológicas, hay gente que se enferma que ya no puede hacer esta maniobra, ¿ok? No coincide el movimiento de tocarse la punta del dedo. O si yo te digo, por favor, agarra esta copa de agua y servite, ¿ya? Agarran de mala forma la copa de agua y se sirven, o sea, no se llevan hacia la boca, se llevan hacia otro lado, ¿entienden? ¿Por qué? Porque acá en el techo del mesencéfalo y en el núcleo rojo se va a generar la coordinación de la motricidad, ¿entiendes? Cuando tú agarras un vaso de agua, un vaso de cerveza y decimos salud seco, nos llevamos a la boca, ¿no? No nos llevamos a la oreja, ni nos llevamos a la nariz, nos llevamos a la boca y ya. Pero en ciertas lesiones, en ciertas enfermedades, las personas no pueden coincidir, no pueden hacer esa coincidencia. No agarran el vaso y se llevan a la boca, sino debido a la patología. Eso sucede, por ejemplo, en los pacientes que tienen un temblor fino. Ustedes han visto los pacientes que tienen un temblor fino, ¿cómo se llama esa enfermedad? En el Parkinson. En los inicios, en el Parkinson, los pacientes no pueden coincidir sus acciones motoras porque la vía extrapiramidal les está fallando, ¿ok?
Entonces, el tracto rubroespinal se inicia en el núcleo rojo. Vamos a ver después qué es el núcleo rojo y en el tectum del mesencéfalo. Vamos a ver qué es el núcleo rojo y el techo del mesencéfalo para que ustedes terminen de comprender muy bien esta vía, ¿ya? Después tenemos, por ejemplo, el tracto reticuloespinal. La formación reticular es una formación de diversos núcleos que hay en todo el tallo cerebral. Entonces, este tracto reticuloespinal se origina en la porción reticular del tallo cerebral. Y miren ustedes cómo esta formación reticular, muy importante, ya les voy a explicar por qué es importante la formación reticular. Ya les voy a explicar por qué es importante la formación reticular. Es importante porque además interviene en ciertas sensaciones de tipo parasimpáticas o vagales que se acompañan en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en ciertas circunstancias, cuando tú estás por decirte algo, hacer algún ejercicio motor muy fuerte o muy importante para ti en la vida, imagínate, vas a jugar la final de fútbol, vas a jugar la final del fútbol, pero eres muy nervioso. Entonces, previo al partido te da náuseas, te da vómitos, te da mareos, ¿ok? La vía reticuloespinal está en relación con esas sensaciones que algunas veces se nos presentan cuando estamos en ciertas circunstancias importantes presentando alguna sintomatología vasovagal, náuseas, vómitos, mareos, etc. ¿Ya? Nace en la formación reticular y va hasta la médula espinal, retículo espinal, ¿ya? Luego tenemos las vías vestíbulo-espinal, olivo-espinal, que se originan en los núcleos del vestíbulo, en la oliva del bulbo raquídeo, y llegan a la médula espinal. Pero cuando veamos el bulbo raquídeo, voy a volver a ver estas vías para que ustedes me vayan comprendiendo. ¿Ok? Mejor. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Okay. Déjenme buscar algo. Bien, entonces, miren ustedes que hemos visto la médula espinal. Hemos visto cómo la médula espinal está formado por sustancia gris, por sustancia blanca. En la sustancia gris está laminada, tiene láminas de Rexted, tiene núcleos particulares en la sustancia gris. Y en la sustancia blanca hemos visto cómo hay cordones anteriores, laterales y posteriores. Estos cordones anteriores, laterales y posteriores se caracterizan por formar las vías ascendentes y las vías descendentes. Las vías ascendentes son vías sensitivas que llevan diferentes tipos de sensaciones hasta la corteza sensitiva que se encuentra en la circunvolución postcentral. Y las vías motoras desde la corteza cerebral bajan a través de los diferentes cordones que encontramos en la médula espinal, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, las vías piramidales y las vías extrapiramidales,
de las cuales les he hablado. Entonces, estas son las características de la médula espinal. De la médula espinal salen fibras nerviosas de las astas anteriores, que son motoras, y a las astas posteriores llegan fibras sensitivas. No se olviden también esta cosa. No se olviden que la vía piramidal cruzada es una de las más importantes. A nivel del bulbo se produce un entrecruzamiento de las fibras. Por eso es que predominantemente en los que manejamos la mano derecha y el pie derecho, nos comanda el hemisferio cerebral izquierdo, porque las vías motoras que están bajando desde el cerebro, desde la corteza hacia la médula, se entrecruzan a nivel del bulbo raquídeo. Por eso es que los que manejamos la mano derecha y el pie derecho, los diestros, estamos comandados por el hemisferio derecho, hemisferio cerebral derecho. En cambio, los zurdos, los que manejan la mano izquierda y el pie izquierdo, están comandados por el hemisferio derecho. ¿Por qué es así? Porque a nivel del bulbo, las fibras piramidales se entrecruzan, hay un entrecruzamiento de las fibras, ¿ya? Entonces, esto es lo interesante de estas vías. Las vamos a volver a repasar cuando estemos entendiendo el resto de la anatomía del sistema nervioso. Al final voy a volver a repasar estas vías porque ustedes ya van a tener un conocimiento exacto. Bueno, vamos a empezar a ver el día de mañana el tallo cerebral, pero ya les voy adelantando. Miren el tallo cerebral. El tallo cerebral está formado, después de la médula viene el tallo, el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. El bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Esas tres formaciones van a formar lo que conocemos como el tallo cerebral o tronco cerebral. Algunos libros le llaman también el tronco cerebral. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo en algunos libros es llamado la médula oblongada. El puente, en la mayoría de los libros, es conocido como la protuberancia. Y el mesencéfalo se llama así nomás en los libros, se llama mesencéfalo, ¿ya? Entonces, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Ahora bien, miren la anatomía macroscópica de estos tres elementos. El mesencéfalo se caracteriza por tener unos pedúnculos mesencefálicos. Así se llaman parecen unas columnas, las columnas que soportan un edificio. Ustedes han entrado alguna vez al parqueo de algún edificio que está en el sótano y ustedes van a ver que en el sótano de los edificios hay unas columnas que sostienen todo el edificio impresionantes, ¿no? Unas columnas de cemento. Igual, los pedúnculos mesencefálicos parecería que estuvieran sosteniendo por encima el cerebro, porque encima del mesencéfalo nosotros vamos a ver el cerebro. Entonces, en los dos pedúnculos mesencefálicos, y tienen que llamarlos así, mesencefálicos, porque también hay pedúnculos cerebelosos. No se van a confundir. Cuando hablo de pedúnculos, de estos pedúnculos, me estoy refiriendo al mesencéfalo. Y se llaman así, pedúnculos mesencefálicos. ¿Okay? Miren por adelante cómo se lo ve al mesencéfalo. ¿Ya? Miren por atrás cómo se lo ve al mesencéfalo. El mesencéfalo, vamos a ver en la parte posterior del mesencéfalo unos núcleos que se llaman los colículos. El colículo inferior con su brazo inferior y el colículo superior con su brazo superior. Mire, este colículo superior está en relación con la vía visual y este colículo inferior está
en relación con la vía olfativa, ¿ya? Colículo inferior, colículo superior. Aquí están los dos colículos superiores y los dos colículos inferiores. Y los superiores están en relación con la vía visual, los inferiores con la vía olfativa, ¿ok? Así vemos el mesencéfalo por adelante y así lo vemos por detrás. Es muy pequeñito, les cuento, mide apenas entre 2 a 3 centímetros. Es una cagadita muy chiquitita el mesencéfalo. Cuando tú lo ves en el cerebro, es una cosita muy pequeñita. No es como no pienses que es como te está mostrando la figura. Es muy chiquito el mesencéfalo, ¿ya? Bueno, para abajo está la protuberancia. Miren, vista anterior, vista posterior. Y para abajo está el bulbo raquídeo. Miren ustedes, las pirámides vulvares, aquí adelante, ¿se acuerdan de la vía piramidal? Por ahí está bajando la vía piramidal. Y miren ustedes, el entrecruzamiento o la decusación piramidal. ¿Se acuerdan que la vía piramidal, había una vía piramidal directa y había una vía piramidal cruzada? El 90% de la vía piramidal se entrecruzaba. Pues aquí estamos viendo en el bulbo raquídeo, en el límite inferior, la decusación piramidal. Aquí están viendo la parte anterior del tallo cerebral y aquí están viendo la parte posterior del tallo cerebral. Esto lo vamos a terminar de ver mañana en la clase correspondiente. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces miren, ya hemos terminado médula espinal, casi completo. Pero vamos a volver a repasar las vías ascendentes y descendentes cuando terminemos de conocer todo el sistema nervioso, ¿ya? Para que ahí terminemos de comprender correctamente cómo habían estado formadas la vía ascendente y descendente. Ahorita un poco chino para ustedes, pero vamos a volver a repasar cuando llevemos tallo, cuando llevemos cerebelo, cuando llevemos diencéfalo, ¿ok? Cuando llevemos cerebro. Entonces, vamos a volver a las vías ascendentes y descendentes y ahí ustedes van a completar su formación. ¿Listo? Bueno, nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Chao, chao, Doc. Hasta luego, doctor. Recording stop.